¿a dónde está yendo la atención? ¿Está esa persona apuntándote hacia Dios? Siempre. ¿O está esa persona apuntándote hacia ellos mismos? ¿Están Sí. ellos queriendo Quieren ser ser ellos. exaltados de una Ya. manera El u otra? centro, El ¿no? centro. So, Ujú. también eso es una manera de poder identificar si una persona está operando en el orgullo o solamente en esa confianza Amén. en el Señor Ujú, o en ujú. esa confianza en lo que ellos saben que el Señor lo ha llamado a hacer. Sí. Hola, buenas tardes para nosotros. Bienvenido a otro episodio de VAPA Podcast. Mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como les prometimos, aquí está el nuevo profeta menor, el cual estaremos estudiando en las próximas semanas, en los Yeah. próximos episodios. Bastante corto, solo 21 versículos. Vayan y léanlo, repásenlo, subrayenlo. Mucho que aprender acerca de Abdías, corto, como dije antes, el más corto del Yeah. Antiguo Yes. Testamento, pero muy poderoso. Muchos conceptos que podemos aplicar para el día de hoy. Y no dejen de ir y ver la introducción, que fue el Yes. episodio pasado. Espero hayan aprendido. Y las consecuencias del orgullo fue, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar con Abdías. Yes. Vamos a hacer versículo, Abdías lo vamos a dividir en tres. Vamos a hacer del 1 al 9, que habla sobre esa destrucción o eso lo que viene en contra de ellos, lo que Dios va a hacer contra de ellos. Después viene el 10 al 14, que habla sobre qué fue lo que ellos hicieron, el pecado que ellos cometieron, como quien dice el porqué del versículo 1 al 9. Y después vemos esa restauración del 15 al 21 para el pueblo de Israel. Solo vamos a hacer así en esos tres, así, lo vamos a dividir en tres. Perfecto. Empezamos hoy con el 1 al 9. Vamos con el 1. Yep. Leemos los versículos. Yep. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, el mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. El versículo 2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y como entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robares de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían a los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Lo que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los labios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Hasta ahí vamos a estar estudiando hoy. Los edomitas son el pueblo descendiente de Esaú, hijo de Isaac y Rebeca y hermano de Jacob. Eso lo vemos en Génesis 25. Del 19 al 34, Esaú fue apodado Edom. So that's como quien dice el nickname del pueblo de Esaú. Esaú eventualmente se estableció en el área del monte Seir y absorbió a un pueblo conocido como los Horeos. Esto es en Génesis 36, 8 en adelante. Y empezamos con versículo 1. El versículo 1 empieza directamente con una visión. Y el libro comienza con una declaración bastante poderosa, fuerte. Visión de Abdías, dice, comienza con eso. Yeah. Y esto no es una opinión humana. Esto no fue una observación política. No. Esto no fue algo que yo leí en cualquier libro. No, esta palabra del Señor nos deja bien claro que dice es una revelación directa de Dios. Dios mismo habla
contra Edom, Ujú. ¿no? A través del profeta, de este profeta Abdías, y envió un mensaje a las naciones. En el, en el versículo pasado hablábamos que Abdías significa servidor del Señor. Yeah. Vemos de que este mensaje y Abdías siendo servidor del Señor fiel, porque fue y obedeció llevar el mensaje. El juicio que viene no es casualidad, ni castigo sin causa. Yeah. Es respuesta al pecado del orgullo y la violencia y la indiferencia que presentó este pueblo, ¿no? Ujú. De Edom en contra de sus hermanos, porque prácticamente eran sus hermanos, y no solamente hermanos de descendencia, sino que pues hermanos, no todos somos hermanos pues, en ese entonces no era Cristo, pero sí en lo que ellos creían. A través de Abdías Dios deja claro que ninguna nación, persona o sistema está por encima de su justicia. Yeah. O sea, aunque Edom creía estar seguro, el Señor anuncia, ¿no? Y ya Yeah. después en el versículo 2. No, en el versículo 2 aquí nos deja saber que el versículo 2 dice que pequeño ha sido en otras naciones. So, Edom no es tan grande. Y ahora las personas que el Señor va a usar para traer lo que va a traer en contra de ellos serán naciones grandes. So aquí como que le está diciendo, hey, you itty bitty, my buddy, tú eres bien pequeño en contra de estas naciones que yo voy a traer para traer mi juicio hacia ti. So aquí le hace como que le recuerda, tú no eres tan grande como tú piensas. Tú no eres tan grande como tú piensas. Yeah. El versículo 3, antes de empezar el versículo 3, ¿qué es lo que significa la soberbia? ¿Verdad? La soberbia es definido como sentimiento de superioridad que lleva a una persona a considerarse mejor que los demás, conllevando actitudes como el narcisismo, la arrogancia y la intolerancia. Eso es lo que significa la soberbia. Y aquí Dios le dice a él, ustedes están con una soberbia en el versículo 3. Sí, y es que vemos que, bueno, ese espíritu de soberbia, mal espíritu, que es un síntoma del orgullo, porque todo esto es síntoma del orgullo. Nos olvidamos que Dios sigue siendo soberano sobre todos los pueblos y sobre todas las personas. Nadie se eleva tanto que Él no puede humillarlo, ni cae tan bajo que Él no pueda levantarlo. Yeah. Entonces, nosotros terminamos practicando esa soberbia y vemos que este pueblo, ellos confiando, porque geográficamente donde ellos estaban situados, dice la palabra, en unos montes altos. Entonces dice, de aquí quién nos va a derribar. Entonces por eso dice el versículo que ahorita más adelantamos a leer, ¿no? Hey, que así estuvieras en las estrellas, de allá te voy a tumbar. O sea, el Señor prácticamente diciendo, No, que ¿no? donde ellos están localizados, ellos podían ver los enemigos subir. Exacto. Ellos tenían una ventaja. Y esa seguridad estaba en ellos, por esa ventaja de donde ellos estaban localizados. Pero hay algo que me gusta del versículo y dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Que significa que tú sabes, todo ese orgullo, backfired. Oh, sí, claro que sí. O sea, backfired. De que es contraproducente. Hace un efecto de boomerang en nuestras vidas. O sea, que se regresa, like el boomerang. Yo no. Oh, bueno. Seguimos. El boomerang. Es esa cosa que tú tiras y después da vuelta y regresa. Yes, bueno, eso fue lo que le pasó a la soberbia de ellos. Te ha engañado, dice, tú que moras, en el versículo 3, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, dice, si te remontares como águila y aunque las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esas hendiduras de la peña se refiere a eso. Ellos estaban localizados en la alto de las montañas. ¿Dónde estaban ellos? Geográficamente les daba una falsa seguridad. Muchas veces nosotros, las bendiciones de Dios, nosotros las convertimos en maldiciones porque se convierten en nosotros en esa falsa seguridad. El Señor nos bendice, en vez de nosotros ser agradecidos, nos llenamos de soberbia y de orgullo. Y ya no esa bendición que el Señor tenía para ti
termina convirtiendo en una maldición porque de ahí el Señor te va a bajar. Eso es peligroso porque vemos como ellos estaban localizados en un lugar alto, ¿verdad? Y por esa confianza donde ellos estaban localizados, ellos se sentían cierto orgullo y sentían como que, ok, de aquí nadie va a venir contra nosotros estamos aquí, nosotros tenemos estrategia, tenían sabios, Sí. tenían ciertas cosas y esto me recordó como que ellos no aprendieron del Babilonia, ¿verdad? En Isaías 14:13 al 19. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto que asoló? Eso está hablando de Babilonia. Pero a Babilonia se quiso como que ser más que Dios. Sí. Y Dios le tenía que recordar. ¿No fue en cuando el Dios confundió las lenguas? Cuando estaban construyendo. Nabucodonosor. No, ¿Quién cuando fue? estaban construyendo La torre de Babilonia. Yes. Yeah. Y ellos querían no, de Babilonia, no, de Babel, I'm sorry. Babel. La torre de Babel, Jesus, la torre de ellos Babel. todos aquellos que en la Biblia han querido ser más grande que Dios, el Señor tiene que traer los pies a la tierra. Así fue Nabucodonosor, que se creyó más y terminó comiendo lodo. Y así como que Edom Con no aprendió. pezuñas y largas como de animales. Yeah. No aprendió de lo que habían ya pasado. Y se repite también, porque siempre las cosas como que se repiten, como que la gente no aprenden del fallo del otro, sino que quieren siempre ellos mismos jugar con fuego para ellos fallar y después tener la mano en la cabeza. Y algo bastante peligroso acerca del engaño, bien peligroso y engañoso acerca de la soberbia y el orgullo, es que es algo sutil, ¿no? Es algo sutil entre el corazón humano. El orgullo no siempre se muestra con palabras altivas, a veces se disfraza de independencia. No necesito ayuda de nadie o de espiritualidad, o sea, yo no necesito ir a la iglesia, yo de mi casa miro el servicio, yo no necesito ir a ninguna iglesia a congregarme porque muchas veces se disfraza de eso, ¿no? Yo sí hago las cosas bien y no necesito de un Dios porque pues no tengo nada que cambiar, porque no le hago mal a nadie. Entonces muchas veces se disfraza de eso, pero la raíz es la misma, un corazón que se ha olvidado de depender de Dios, ¿no? En Proverbios, ese versículo se los leí en el episodio pasado, pero se los vuelvo a leer, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. ¿Está mal? Yes, actually. No, este teléfono y estos spam call, mira, ahí me están llamando también. A ver. Pero seguimos. En el versículo 4 dice, si te montares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Amos 9:2 dice, aunque cabecen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Esto es físicamente. Salmos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No solamente sabe lo físico, también sabe lo interno. El Señor lo conoce todo, y muchas veces pasamos por ciertas situaciones. Por ejemplo, yo dirijo la alabanza, dirijo cosas. Es bien peligroso porque algunas veces los comentarios es que, oh, you did a really good job. Oh, tú hiciste bien bueno. Mi amor, yo canté, me quedé en mis notas, el Señor me usó. Y eso puede, intencional y unintentional, porque puede ser un comentario bueno de una persona sin cosa, pero como yo lo tome, puedo sentir ese orgullo de que, yo lo hice. No, el Señor te usó, ¿verdad? Entonces yo llegué a un punto donde en mi corazón lo sintió y yo dije, oh no,
Y yo me tuve, lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? Porque uno tiene que también cuidar su corazón, uno tiene que cuidar su corazón, uno tiene que poner de su parte. Lo que yo empecé a hacer fue que desde que bajaba del altar no salía a saludar a las personas. Y me daba la vuelta. Entraba por el templo y entraba por atrás. Hasta que ya yo, ¿verdad? Mi pie estén sobre la tierra después de ese servicio tan poderoso, pero que mis pies estén sobre la tierra. ¿Para qué? Para yo misma guardar mi corazón, para que ese orgullo Yeah. no entre en mi corazón. Y entonces aquí, right, el Señor le está diciendo, hey, no importa de donde tú te escondas, no importa de donde tú te quieras subir, I will bring your feet, Yeah. tus pies de Yeah. nuevo a la tierra. Y vemos aquí, ¿no? La misericordia de Dios, y vamos a ver más adelante Dios mostrando misericordia con este pueblo, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos humilla por crueldad, pero no es así. Él derriba el orgullo para salvarnos de nosotros Yeah, mismos, ¿no? yeah. O sea, que es necesario. O sea, te voy a hacer pasar por esto porque necesito que mires y te des cuenta que fuera de mí nada puedes hacer, que necesitamos de Él, que no puedes tú depender y confiar de tus propias Yeah. capacidades, ¿no? Que sí están nuestras capacidades humanas, porque el Señor nos hizo seres muy capaces, pero eso no para que confiemos en esa capacidad, no para que dejemos a Dios de un lado, al contrario, siempre seguir confiando en Dios. O nos pasa eso, el Dios nos humilla, no por crueldad, no, recordemos esto, sino que para salvarnos de nosotros mismos. Y por eso siempre la palabra habla sobre el escudriñar el corazón. Porque aún el Señor escudriña nuestro corazón. Nosotros también debemos de analizar nuestro corazón y ser honestos. Porque es engañoso. Es engañoso. Yeah, Ya. yeah. El del 5 al 9, Abdías profetiza que los mismos aliados de Edom lo traicionarían, me atacarían, serán, ellos mismos serán conquistados, como podemos decir. Y en el versículo 2 dado como dos descripciones. You want to go into 5? Oh, Hey. sorry. El 5 se encuentra, el versículo 5 también se encuentra en Jeremías 49. Yeah. So, Jeremías lo profetizó también. Eso pueden leer, y al leerlo, Jeremías 49 del 7 al 10. Yeah. Y es que Dios le dice a Edom, no, ni los ladrones te dejarán nada. Es decir, cuando el orgullo gobierna, incluso los que creemos más seguros se desmoronarán. O sea, y Edom sería saqueado completamente. No quedaría nada de lo que tanto presumían, absolutamente nada. Cuando el corazón se aleja de Dios, no hay una seguridad verdadera. Puedes tener éxito, dinero y fama, influencia, pero sin su cobertura, nada perdura. Sin la cobertura de Dios, nada perdura. Eso está fácil recordar. En Marcos 8:36 Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? El Señor Jesús haciendo esta pregunta, y la respuesta sabemos que es la misma y es absolutamente nada. Y ya después en el 7 dice que hasta los confines te hicieron llegar todos tus aliados. A los que estaban en paz contigo, te engañaron y prevalecieron contra ti. Edom confiaba en sus alianzas que tenía, en los otros que estaban aliados, que estaban según del lado de él, políticamente y comercialmente, pero estas mismas alianzas serían su ruina. Dios muestra que quien edifica sobre las relaciones humanas, sí su dirección, construyen sobre la arena. Yeah. Te tengo una pregunta. Yo estoy últimamente de pregunta en pregunta. Porque hablamos sobre el orgullo, ¿verdad? Pero algunas veces podemos confundir a una persona de ser orgullosa con que esa persona tiene confianza. Es bueno tener confidence. Like, I am confident en lo que Dios me llamó, en lo que Dios me mandó a hacer. Yo confío en el Señor, en lo que me ha mandado. Yo sé que Él me está guiando. Pero ¿cómo se puede confundir eso de confianza con orgullo? Porque yo quizá puedo decir, ay, esa persona es tan orgullosa, pero en verdad no es orgullosa, sino que they have confidence en lo que Dios o en quién ellos son en Dios. Y algunas veces lo podemos decir, esta persona es medio orgullosa. ¿Cómo podemos nosotros identificar eso? Si es confianza o si es orgullo. Sí, digo yo que siempre que edifica, ¿no? Todo lo que viene de Dios edifica.
So, si esa confianza que tú estás diciendo, vemos que no está edificando a nadie, puede ser orgullo, entonces siempre tenemos que ver, aunque personas tienen percepciones diferentes, ¿no? De lo que uno es, pero yo viendo, por ejemplo, un buen ejemplo es Juan el Bautista, que cualquiera haber dicho, ¿a qué hombre tan orgulloso, tan ermitaño? Porque dice que él era apartado, tenía una dieta bien específica, porque tenía un trabajo específico al que él fue llamado, ¿no? Entonces, si vemos cómo él hablaba con mucha confianza, que mucho decía generación de víboras, o sea, ¿Quién eres tú para llamarme víbora? exactamente, Puede ser, pero es una ya. confianza, decía, o sea, dice que él, su dieta eran langostas, o sea, era un hombre, pero porque tenía un llamado bien Mm, específico. Y creo que el episodio pasado hablamos de esto, que muchas veces nos metemos en territorio de Dios cuando hablamos y juzgamos, porque tú ya. tienes una tarea bien específica que el Señor te llamó, so tienes que caminar con una confianza, con esa misión. Estamos todos en una misión. Ya. Si tú no quieres ver tu vida así, o sea, y eso puede escucharse, ay, qué orgullo, pero eso es, todos hemos sido llamados para una misión. Ya. Y yo estoy parada con toda la convicción, con todo el denuedo para lo que fui llamada y cuál es la misión. Ya. Entonces nos paramos firmes en eso. Y eso para las personas que no tienen, voy a decir, discernimiento, para las personas que no tienen conocimiento, puede decir, oh, eso es nada más bien orgullosa. El Ya. mismo Jesús, el mismo Mm, Jesús hablaba de una forma, o sea, porque vemos al Jesús era amor, sí, pero no hablaba siempre. No vemos mm, él que venía y endulzaba sus palabras. no. Él hablaba exactamente como era. Ya. Ya. Entonces, muchas veces nosotros somos tan sensibles que no nos pueden decir las cosas tal y como son, porque son traducidas en orgullo, soberbia, Ujú, son traducidas en que, ay, sí, porque ella es muy perfecta. ya. No, no, entonces eso pasa a menudo Ya. y Ya. somos malentendidos muchas veces, pero no nos metamos en territorios de Dios. Ya. Yo creo que también una forma de ver si una persona, si es orgullo, identificar, es a dónde está yendo la atención. ¿Está esa persona apuntándote hacia Dios Siempre. o está esa persona apuntándote hacia ellos mismos? ¿Están Sí, ellos queriendo quieren ser ser ellos, exaltados de una ya, manera u el otra? centro, El ¿no? centro. So, Ujú, también eso es una manera de poder identificar si una persona está operando en el orgullo o solamente en esa confianza amén. en el Señor Ujú, o en ujú. esa confianza en lo que ellos saben que el Señor lo ha llamado a hacer. Sí, sí. ¿Ya? Y vemos que la ruina de Edom fue en un principio que ya todos conocemos, Jeremías 15:5, donde dice que maldito el varón que confía en el hombre Ya. y pone carne por su brazo, ¿no? Vemos aquí que ellos fueron lo que hicieron, pusieron su confianza en sus aliados, ¿no? En los tratos que ellos tenían con otros pueblos, con otros ejércitos. Dios puede permitir que las traiciones nos enseñen Ya. lo que la comodidad no pudo. Mm, No siempre es el enemigo el que nos derriba, a veces son nuestros aliados y ya. el Señor nos permite ver estas cosas. Nuestros aliados que más amábamos en el episodio pasado también hablamos de las traiciones que vienen de adentro de la casa, de Ya. adentro de nuestros hermanos, de Ya. adentro de los pueblos. ¿No hay alguien más enemigo? Muchos dicen, no hay otro más enemigo hispano que otro hispano. Pues en la iglesia es a veces lo mismo, no Ya. hay otro que más te critica que un hermano. Ya. Y Y no es que somos peores de los que están afuera, porque los que están afuera están haciendo lo mismo también. sí, 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 Porque sí. algunas veces decimos, no, en la iglesia son peor. No, está en todo lado. En todos lados, En sí, todos sí. lados. Pero incluso en eso Dios trabaja para purificar nuestros Ya. corazones y en recordarnos, ¿no? Que nuestra verdadera seguridad solamente está en Él y solo la vamos a encontrar en Él. Ya. Algunas veces eso me hace recordar en lo retener lo bueno y rechazar lo malo. Claro. Ok, esa crítica, ese comentario, ok, déjame examinar qué es lo que estaba correcto y qué es lo que es Ujú, ujú, ya era soberbia o lo ujú, que sea, ujú, malas intenciones. ujú. Porque uno también tiene que, I mean, hay gentes que ven cosas que tú quizás no las estás viendo. Sí, claro. Y la gente puede identificarla y algunas veces eso nos ayuda a Yeah, nosotros. yeah. So, en estos versículos, el Señor nos da varias advertencias, ¿no? Ya. Una que el orgullo destruye, Ujú. otra que la indiferencia también es pecado, ¿no?
Y el alegrarse el mal del ajeno es una señal de un corazón endurecido. Ya, ya. El versículo 7, hay algo que menciona el versículo 7 y dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, eso es lo que estaban mencionando, todos ellos se levantarán en contra, serán sus propios enemigos, pero dice algo que me llama la atención, los que comían tu pan. Mm, Los que comían tu pan, esto es como elevante o equivalente a los que están sentados a la mesa contigo. ujú, Había una relación bien, ujú. una amistad bien Pues fuerte, sí, bien el Señor centrada. es dejándoles mostrar, ¿no? Que ellos habían puesto su confianza en eso, en sus aliados, aún en los más cercanos. Y eso nos recuerda a nosotros, even a nosotros mismos. Bueno, el mismo Jesús se sentó con el que lo traicionó. Estaba en su mesa. A mí, la Ujú. diferencia de Jesús que Jesús sabía, ¿verdad? Nosotros no vamos, una vez no sabemos, sino que el Espíritu nos lo revele. Y es que es bueno tener amistades. Necesitamos la amistad, necesitamos la comunidad, pero no puedes cegarte al punto de que tú confíes en esa persona más que el Señor. Amén. Ahí es Amén. donde está el error. Ujú. Claro, confía en esas personas, sí, en la amistad. Yo confío en que Mayra a mí me va a dar un buen consejo. Si Mayra a mí me Ujú. tiene que dar un boche, yo confío que ella me va a dar un boche y lo va a hacer con buena intención Ya, para ya, yo ya. analizarme y yo. Pero de que yo diga, mi vida depende de lo que no puede, No, porque Mayra puede fallar o decirme algo de una área de sus emociones y exacto. ofenderme. ¿Y qué yo voy a hacer? Sí, Ay, me destruyó Mayra. sí, No, yo lo que tengo que hacer, confiar en el Señor. Oh, sí. Señor, you know, Ujú, toma Mayra y sus ujú. sentimientos. No, pero tenemos que aprender que no podemos por nada, por nada, por nada poner nuestra confianza en el hombre. Nosotros vamos a fallar, vamos a fallar. Amén. Yep, El 8 y 9. yep. Ok, el 8 y 9. De esos dice, lo voy a leer otra vez. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tú, el 9 también, lo Ya, hacemos de una vez. ya lo hacemos de una vez, sí. Y Van tus, juntos. y tus valientes o teman serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Temán es introducido en este Ujú. versículo. Y Temán era una ciudad en donde estaban todos los que se consideraban sabios. Sabios, muchos sabios. Jeremías 49:7 dice acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Ujú, Um, Se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. ujú, ujú. En ese lugar que también estaba localizado en el lugar de, un área de Edom, eran donde ahí estaban todos esos inteligentes. Que vemos que el Señor también dice acerca de ellos, ¿no? Yeah. Que también ellos, dice, también sufrirán el monte de Saúl por el estrago. O sea, de que ellos y tus valientes o teman serán, dice, amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Y aquí muchas veces, por esas relaciones, aunque tal vez el problema no era con Temán, pero porque tú te relacionabas. Por eso es importante relacionarnos con las personas Yeah. correctas, tener alrededor de nosotros las personas, que seamos sabios, ¿no? Yeah. Aún nuestras amistades y nuestro entorno, pongamos todo eso, no nos confiemos en nuestra propia prudencia, confiemos y oremos en todo. Señor, Yeah. tú añade a las personas que tienes que añadir y dame la suficiente fe para confiar y estar en paz cuando tengas que remover los que tengas que Oh, remover, yeah. 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 porque vemos que en la vida sí es, hemos hablado en otros episodios acerca de ese tema, de que hay personas que vienen a tu vida y son necesarias por Mhm. un tiempo nada más y dependiendo de lo que el Señor y el propósito, porque acuérdense, nuestras vidas caminamos con propósito, con una misión, con una tarea. Y si en esa tarea esa persona no cabe y no va a añadir nada a tu vida, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? El Señor la va a remover. Pero Yeah. si hay alguien que tenga que venir y añadir, Yeah. el Señor la va a agregar. Yeah. Sí. Proverbios 3:7 al 9 dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte, y demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale Mm, de lo que tienes y de todo lo que lo que ganes. ganes. Pero aquí no, la sabiduría no es mala, Ujú.
es mala cuando tú te crees más sabio que Dios Ujú, y ujú. quieres tú tomar rienda de tu propia vida, de tus propias decisiones, de tu propia cosa. Debemos siempre consultar a Dios en todo. No podemos creer que lo sabemos todo. El Señor es all knowing. Amén. Él es el que todo lo sabe. Él es el que es omnipresente. Él es omnipotente. Él es el que lo sabe todo. Entonces esa sabiduría primeramente proviene de Él, Ujú, right? ujú. Entonces, así como proviene de Él, debemos depender de Él en esa misma Exactamente, sabiduría y caminar en Él. So, exactamente. no creamos Sí, que nos la sabemos toda, que tenemos toda la solución y toda sí, cosa, sí. para que después no te pase lo mismo que Don, sino ser sabio con todo eso que el Señor te ha dado. ¿Cómo lo uso? ¿A dónde lo uso? ¿Cómo debo ayudar? ¿Cómo no debo ayudar? Dame sabiduría para no herir. Dame sabiduría para no ajuntarme con personas que hacen el mal. El mal, sí, sí. Right? Porque eso Ya. fue lo que ellos hicieron. Ellos hicieron eso. Y los de Temán, o sea, y es normal, humanamente, o ya, ellos creyeron en y confiaron, porque eran consejeros del rey, ellos eran estratégicos, expertos en guerra, hombres de reputación y Mm, poder. Los de mm, Temán así eran, ¿no? Y vemos aquí cómo, pero la idea de ya el versículo 9 para finalizar, ni la fuerza, ni la habilidad, ni la valentía humana pueden detener el juicio de Dios. Cuando el Señor dice hasta aquí es. yeah, yeah, Este, vemos, pensamos, yo soy fuerte, a mí nada me tumba, yo puedo con todo, pero delante de Dios es una cuestión, no es una cuestión de fuerza física ni emocional, es yeah, cuestión de dependencia. Y es una cuestión de dependencia yeah, en él, ¿no? La caída de Don no vino porque las falta de fuerzas, vino porque les faltó humildad y reconocer a Dios en todos tus caminos. yeah. Porque Ujú. ellos tenían muchas, en términos de naturaleza, muchas cosas como para ayudarlo. Tenían muchas, like how you say, when it comes to their army and their stuff, they had a lot of natural resources. Yeah. Tenían muchos recursos naturales. Ujú. Y cuando tienes muchas cosas de esas, algunas veces tú te puedes sentir como que Ya, yo lo puedo de que hacer ya lo todo, puedo, ya lo Superman. alcancé exactamente. Edom es el ejemplo de cómo Dios Yeah. trata con el orgullo nacional, familiar, personal. Oh, Tenían yeah. sabiduría, tenían fuerza, tenían reputación, tenían estrategia, pero no tenían algo y eso era obediencia y humildad. Hey. That's good. Proverbios dice, ¿cuál es el principio? La sabiduría dice que es el principio, es el temor a Dios. O sea, el temor hacia Dios. Esa sabiduría al principio es un principio, nos Ujú. dice Proverbios. Esa sabiduría es el temor a Dios. Lo vamos a hacer ¿en qué áreas de mi vida te estás apoyando más en tus fuerzas que en Dios? Yeah. Que hagamos esa para que lo voy a dejar con estas preguntas para que reflexionen que parte de nuestras vidas necesitamos volver a la humildad y dependencia del Yeah. Señor. ¿Qué sabiduría humana necesitamos soltar para abrazar la dirección de Dios? Amen. Hasta aquí. Dios les Abdías. bendiga. No dejen de compartir, Yes. denle like, suscríbanse, comenten si tienen que comentar. Yeah. Qué parte de Abdías. Está bien corto. Lo vamos a tratar de hacer en 3 episodios. Sí. Y no dejen de leer su Biblia, vayan, comprueben que Sí. todo lo que estamos enseñando esté de acuerdo a la Yes. palabra. Gracias por acompañarnos. Yes. Que Dios le bendiga. Bendiciones.